Tenemos aquí en los estudios de RPP al congresista de la República y vicepresidente de la Comisión de Constitución, Luis Aragón. Congresista Aragón, de Acción Popular, ¿correcto? Así es. Congresista, ¿cuál es la agenda que tiene la Comisión de Constitución con la que inicia esta legislatura de cara al proceso electoral que tendrá que convocar la presidenta en abril? Bueno, creo que la agenda es una agenda clara. Hay reformas políticas y electorales que ya se aprobaron, pero hay algunas que podrían aprobarse todavía en este mes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, yo creo que es importante evaluar y analizar que el tema de la cédula electoral, a través de algunas modificaciones legislativas, sea mucho más concurrente en favor de la población. ¿Qué significa esto? Significa que en estos momentos tenemos 2 cédulas electorales, vamos a tener 2 ánforas, digamos, el día de las elecciones en abril del año 2026. Así ha sido aprobado, digamos, en la Comisión de Constitución, en el Pleno también del Congreso de la República. Sin embargo, digamos, existen algunas iniciativas legislativas que lo que buscan es que ya no exista, digamos, un doble voto preferencial para los senadores regionales, ¿no es cierto? Para el Senado regional, que está originando, digamos, una cierta confusión, digamos, en la población. Esto podría ser realidad siempre y cuando se aprueben estas reformas electorales, primero en la Comisión de Constitución y en segundo lugar en el Pleno del Congreso de la República. ¿Cuál es la propuesta? En primer lugar, que exista, digamos, una elección del Senado a nivel nacional mediante distrito electoral único y que los resultados de la votación en cada región, obviamente sirvan para elegir al senador regional, ¿no es cierto? Entonces ya se evitaría tener, digamos, doble voto, voto preferencial para elegir a un senador regional. Y además, dentro de de las 2 cédulas está pues la columna respectiva, se eliminaría esa columna de los senadores regionales. No se va a eliminar la figura del senador regional porque ya fue aprobado en el Pleno del Congreso de la República, pero está generando mucha confusión que tengamos 2 cédulas electorales. En una está para presidente, vicepresidente, parlamentario andino, senador nacional, y en la segunda está para los senadores regionales y los diputados. Los diputados. Entonces debería, digamos, existir una sinergia, una consonancia, y que ya no se elija a un senador regional marcando, repito, voto preferencial, sino que el senador, digamos, el partido político que gane el Senado, la elección al Senado de una región, también obviamente signifique que pueda incorporar a su senador regional. Ahora, durante el último proceso electoral al que asistimos hubo muchos cuestionamientos. Se habló inclusive de fraude en algún momento. ¿Qué garantías se puede ofrecer todavía a través de algún proyecto o de alguna medida que se pueda adoptar, por ejemplo, en el recuento de los votos y el resguardo de las cédulas, que también está en la agenda de la Comisión de Constitución? Bueno, sí, el tema, digamos, del resguardo de los votos, definitivamente este es un problema que nosotros hemos preguntado pues al presidente, no solo digamos, del Jurado Nacional de Elecciones, sino también al jefe de la OMPE, y obviamente ellos garantizan que va a haber, digamos, una supervisión, una fiscalización mayor, y obviamente de que las tareas de capacitación van a ser fundamentales, coherentes, a efectos de que podamos, pues, digamos, esperar los mejores resultados y la transparencia y la legalidad y todo ello, ¿no? Esperemos que sea así. Bien, tengo que preguntarle de todas maneras por la posición que tiene Acción Popular y usted en lo particular con relación a los últimos acontecimientos, el allanamiento en casa del ministro del Interior y el pronunciamiento de la presidenta el día de ayer. Yo creo que se tiene que respetar siempre la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Respetar la autonomía de los organismos constitucionales autónomos, de los 3 poderes del Estado. La Fiscalía y el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, pero tampoco tiene que servir como instrumento, en algunos casos, digamos, aparentemente de cierta politización de la justicia y del Ministerio Público. A priori, digamos, no podría decir a ciencias ciertas, digamos, porque eso veremos en el curso de las investigaciones, pero yo creo que el Ministerio Público nos genera preocupación que por un delito de abuso de autoridad, que no es un delito, ya se ha indicado, de sicariato, extorsión, organización criminal, se esté, digamos, ventilando un tema de allanamiento de una vivienda. ¿Es de la opinión de que el allanamiento fue una medida que se solicitó de forma exagerada? Creo que sí, el allanamiento no era prudente, no era necesario, pero sí la investigación tiene que continuar, por supuesto, digamos, respetando... ¿El impedimento de salida del país le parece un exceso también? Me parece un exceso. ¿Que se está solicitando? Me parece un exceso. Yo creo que el Poder Judicial
Judicial tiene que pronunciarse en los próximos días, pero me parece un exceso en estos momentos. El ministro del Interior no tenía ningún impedimento para salir de viaje al extranjero. Lo podía hacer y por eso pues, seguramente escucharemos los resultados de su viaje, del informe que haga pues, del viaje que hizo a Países Bajos y a Bélgica, ¿no? Y en el caso de lo que decía el magistrado Gutiérrez Tixe con relación a lo que queda como reto para garantizar, digamos, que haya una cierta protección, como ha dicho también la presidenta del Tribunal Constitucional, para el ejercicio de la presidencia, pero que al mismo tiempo exista la posibilidad de investigar en la medida de lo posible y de no permitir una impunidad por parte de nuestra máxima autoridad. ¿Por dónde diría usted debe ir ese equilibrio? Yo creo que tiene que haber... ¿Hay un cambio constitucional que hacer o la interpretación del Tribunal Constitucional puede zanjar Yo este creo dilema? que no es necesario, digamos, hacer ninguna reforma constitucional, sino esto pasa por una interpretación que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, porque el articulado de la Constitución, digamos, genera algunas interpretaciones distintas. Yo creo que sí, digamos, la Presidenta de la República, los altos funcionarios del Estado pueden ser investigados, mas no pueden ser denunciados, obviamente, durante el ejercicio del cargo, ¿no? Por su alta ¿Incluye investidura. a la presidenta y a los ministros? Yo considero que sí, incluye a la Presidenta de la República y a los ministros de Estado, ¿no? Entonces, pueden ser investigados, mas no denunciados mientras estén en el ejercicio del cargo. No pueden ser denunciados aun cuando las pruebas, digamos... Sí, porque, digamos, esa es la prerrogativa constitucional que está plasmada pues, en la Carta Magna. Entonces, ahí, si va a haber alguna interpretación mayor, tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien nos haga pues, esa referencia, ¿no? ¿Y qué pasa con la famosa incapacidad moral, que también decía el magistrado debería precisarla o definirla finalmente el Congreso? Y es la Comisión de Constitución la llamada a hacerlo. Bueno, en realidad yo considero que más que la Comisión de Constitución, y no es que, digamos, estemos trasladando la pelota a cancha del TC, debiera ser el Tribunal Constitucional. Y ya el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior no quiso, de hace 2 años aproximadamente, no se pronunció sobre el tema de la incapacidad moral. Obviamente, estando en manos del Tribunal Constitucional, cuando se veía el tema de la incapacidad moral del señor Pedro Castillo. Entonces, yo creo que más bien el Tribunal Constitucional, como es el máximo intérprete de la Carta Magna, debería sacar una jurisprudencia vinculante y o obligatoria sobre este tema de la incapacidad moral. ¿Qué entendemos por incapacidad moral? Que a priori es un término muy grande, vago, general, ¿no? Con el congresista Luis Aragón tenemos algunos otros temas. La censura contra, o la moción de censura contra el ministro Santibáñez que impulsa la congresista Susel Paredes. ¿La van a apoyar? Bueno, nosotros creemos que más que la censura, porque esta es una censura que está ingresando prácticamente de manera directa o de frente, digamos, al Pleno del Congreso, falta una firma en todo caso, si es que se completa la firma. La congresista Bazán habló de que ya se tenían las firmas. Sí, no sé o sea, si ella lo afirmó esta tarde. Habría que, digamos, confirmar ese dato, pero al margen de ello yo creo que más que una censura, ¿no? Yo creo que el ministro del Interior podría ser objeto en algún momento de alguna invitación por parte de la Comisión de Fiscalización o por parte de otra comisión ordinaria del Congreso de la República. ¿Y por qué no ha ocurrido, o una moción por el receso parlamentario? Yo creo que sí, Mávila. O si no, una moción de interpelación a efectos de que dé cuenta al Congreso de la República sobre, digamos, diversas acciones en las luchas contra la criminalidad. Porque ahora es una moción de censura ya, digamos, prácticamente que está ingresando de frente para el debate. Yo creo que debió hacerse de manera procedimental, digamos, a efectos de que el ministro pueda, como funcionario público, el ministro del Interior, dar cuenta al país de los hechos, digamos, que está ejerciendo en la lucha contra la criminalidad. Conversábamos con la parlamentaria Susel Paredes ayer y ella decía que esto no tiene que ver con los últimos acontecimientos, sino las investigaciones, sino con la ineficacia, ¿no?, de la lucha contra la inseguridad ciudadana, con el trabajo del ministro en el cargo que le corresponde, que no ha dado los frutos esperados. ¿Cómo califica usted del 1 al 10 la gestión del señor Santibáñez, al margen, sí, por supuesto, de sus temas con el Ministerio Público? Al margen del tema del Ministerio Público, yo no podría dar digamos, una cifra, un puntaje, digamos, cuantitativo. ¿Aprueba o desaprueba? Sí, pero podría decir. Yo creo que en este momento yo lo apruebo al ministro del Interior. Porque la ciudadanía no. Hay acciones. ¿Por qué cree que la ciudadanía entonces no lo aprueba? ¿Por qué cree que las cifras
que las Sí. cifras revelan que todos los días hay personas acciones asesinadas importantes, Mávila. y que, es más, en este momento el ministro no está en el país. El encargado del Ministerio del Interior hoy es el señor Quero. Sí, hay acciones importantes que he estado realizando y ahí tenemos una data, una estadística. Yo no quiero ser tampoco, digamos, defensor ni vocero, ni mucho menos, pero que justo para eso una moción de interpelación hubiera sido importante para que dé cuenta y explique al detalle. Pero ese cuáles es el son, control político digamos, que se le reclama al los logros Congreso y que el Congreso no asume. ¿Ha afectado el proceso de receso parlamentario? Yo creo que sí, ha afectado, pero no se puede tampoco decir que echemos la culpa todo a este tema. O sea, si se consiguen las firmas, hubiera habido un pleno extraordinario con 77 firmas, obviamente, pero lamentablemente no se consiguió ese número mínimo. Por lo de la detención preliminar. Bueno, el tema del pleno... Por ejemplo, cuando hay voluntad, El- el Congreso claro. se reúne, sesiona de manera extraordinaria. El receso parlamentario ha sido demasiado extenso, por más que la ley, que la Constitución establezca, yo creo que desde el 15 de diciembre... ¿Estaba usted a favor de ese pleno extraordinario para resolver el tema de la detención Yo estaba preliminar? a favor. Porque usted es autor de un proyecto Claro, sobre eso. incluso yo soy autor de un proyecto Para de detención ampliar el tiempo. Para ampliar a 15 Exacto, días. sí lo estuve revisando. A 15 días, ¿no? Entonces, que es importante, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor del pleno, digamos, extraordinario. No se consiguieron las 77 firmas, lamentablemente, y es por eso que no hubo, pues, pleno extraordinario. Entonces, creo que ha sido demasiado, porque, de todas maneras, se tiene que escuchar al ministro del Interior. O sea, aquí estamos en democracia, las críticas constructivas no deben molestar absolutamente a nadie, ¿no? Si estamos en política, somos congresistas, ministros, tenemos que estar sujetos al escrutinio, digamos, de la población y, digamos, de los partidos políticos, de los gremios, Las etcétera. críticas Entonces, de la presidenta al Ministerio Público, cuando dice que todo esto es una venganza. Tuvimos un problema con el micro, pero estamos para finalizar la entrevista con el congresista Luis Aragón y él decía que hay que tener ponderación Sí. al momento de hacer las críticas. Y yo justamente quería preguntarle por el mensaje de la presidenta el día de ayer. ¿Cree que hubo un exceso por parte de la presidenta? ¿Cree que la fiscal le ha pedido que controle sus emociones? ¿Cree que Yo- lo debió hacer? Yo creo que ambas partes, tanto el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, como el Poder Ejecutivo y la Presidenta de la República, tenemos que dar una imagen hacia la ciudadanía y hacia la población peruana de madurez política. Tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio Público. La población se da cuenta, la población es inteligente y la población dice, señor, estamos enfrascados en líos, en peleas, en pugnas mediáticas, políticas, que cada uno haga su trabajo. Exigimos al Poder Ejecutivo proyectos de inversión pública emblemáticos, grandes, para todo el país, créditos suplementarios, asignaciones presupuestales, lucha contra el desempleo y todo lo que sabemos. Y contra el Ministerio Público, que si bien es cierto, es un órgano autónomo, emblemático, es un organismo constitucional autónomo, según la Carta Magna de la Constitución del Estado, que tampoco cometa excesos, que no politice, digamos, su trabajo, que no exista una judicialización, digamos, de la política en general para el Ejecutivo, para el Legislativo, pero también que el Ministerio Público, obviamente, sea el verdadero defensor de la legalidad. Entonces, creo que debe haber prudencia para ambos lados. De acuerdo. Así es. Muchas gracias, congresista Aragón, por Gracias. estar con nosotros esta noche. Hacemos una pausa muy breve porque inmediato tendremos al exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, aquí en nuestros estudios.